Bueno, aparentemente Israel lo que quiere hacer es pagarle con la misma moneda a Irán desde su punto de vista, ¿no? Desde su lógica. Es decir, si nos atacan una central nuclear, nosotros también podemos atacarle centrales nucleares a Irán. Bueno, esto es totalmente falso porque no ha existido ese ataque sobre la central nuclear de Dimona, porque Irán fue muy cuidadoso con la respuesta del sábado pasado. Anunció previamente que lo iba a hacer, digamos, no quería infligir un gran daño, por eso no hubo víctimas mortales ni tampoco hubo grandes daños, fueron muy pocos los daños materiales y mucho menos a una central nuclear. Lo que sucede es que Israel quiere desviar la atención para poder justificar otro ataque contra Irán, que en realidad que no es una respuesta, porque la respuesta ya la dio Irán al primer ataque hacia el consulado iraní en Damasco. Entonces, Israel quiere justificar eso y además intenta, hacer ver al mundo, otra vez poner en tela de juicio el programa nuclear iraní, que siempre ha sido un programa nuclear civil para poder generar más energía eléctrica para las industrias, para consumo doméstico, y Israel siempre lo ha puesto en tela de juicio para poder intervenir en Irán, que siempre lo considera una amenaza a su supervivencia y su enemigo más poderoso, digamos. Su enemigo no son tanto las guerrillas, sino su verdadero enemigo es Irán. Entonces es una excusa más para lanzar un ataque contra Irán sobre las centrales nucleares civiles. Maximiliano, ¿por qué echarle más aderezo a este sándwich? Porque realmente se va complicando la situación. No le basta al régimen sionista con lo que está haciendo en la Franja de Gaza. ¿Qué otra intención tiene, además de buscar como pretexto también actuar en contra del programa nuclear iraní? Bueno, puede ser precisamente usar como moneda de cambio Irán frente a Estados Unidos. Es decir, como Estados Unidos tuvo muchos cuestionamientos a la operación que está realizando, a la masacre que está realizando en Gaza, y falta todavía la última batalla en el paso de Rafah, que es donde hay 1 millón de civiles ahí hacinados, quizás amenaza a Estados Unidos con decirle, bueno, nosotros no nos abstenemos de volver a atacar a Irán a cambio de que ustedes nos den luz verde y nos respalden internacionalmente en todos los foros habidos y por haber, en todas las cortes y en todos los tribunales y los organismos internacionales, y nos den luz verde para poder finalizar el asalto a Gaza. Entonces puede ser moneda de cambio, o también puede ser, una forma de mantenerse en el poder de Netanyahu, porque está siendo muy cuestionado internamente y también externamente. La única forma de conservar el poder es trayendo Irán a la guerra. Entonces puede ser por cualquiera de esos dos motivos. Bracamonte, ¿coincides con Maximiliano? ¿Tienes algo nuevo que aportar? ¿Qué tú crees? Bien, como aporte me gustaría destacar que el Estado de Israel tiene un doble discurso cuando habla en términos de seguridad. Por un lado, buscan mostrarse plenamente vulnerables, que están siendo amenazados, de que se encuentran en un espacio de vulnerabilidad total, de debilidad, para sustentar sus políticas beligerantes, sus políticas agresivas frente a la población palestina, como así también contra sus vecinos. Recordemos, realmente es muy importante tener en cuenta de que los bombardeos israelíes contra posiciones iraníes en Siria, que son posiciones legales, dado los acuerdos bilaterales que tienen firmados la República Árabe Siria y la República Islámica de Irán, son constantes, vienen hace ya muchísimos años, y lo que pasó ahora, el ataque específico en el consulado iraní en Damasco, es una escalada más de todo eso de todo ese ardid beligerante del Estado de Israel en toda la zona. Entonces ellos, por un lado, muestran mostrarse, sustentar toda su violencia en una imagen de vulnerabilidad, una imagen de debilidad para justificar, es decir, la posición de víctima, de situación de vulnerabilidad, y por otro lado se ven en la necesidad de mostrarse superpoderosos e invencibles. Por eso esta
este discurso repetido, constante que escuchamos de que el domo de hierro es invencible, de que Israel se mantiene en el tiempo, de que Israel es invencible, cuando lo cierto es que eso también es muy cuestionable. Ni Israel está en un estado de vulnerabilidad total, es un estado que tiene la capacidad de defenderse, Sí. como así y también de la misma forma no es todopoderoso, e Irán se lo demostró con argumentos militares y diplomáticos muy a la altura el sábado pasado. Maximiliano, Irán también ha desmentido que el edificio de la planta nuclear israelí de Dimona en Israel haya sido dañado en la operación de represalia iraní, y lo ha hecho de una manera oficial. Autoridades militares lo han dicho, y pregunto cuán importante es que esto se conozca antes de un posible ataque de Israel a Irán. Bueno, sí, es muy importante porque en caso de que hubiese sido cierto, bueno, el mundo miraría otra vez el programa nuclear iraní y vería quizás hasta legítimo que Israel responda de la misma manera. Entonces es una forma de echar luz sobre algo que no está claro, porque hace unos días nunca se habló de esto, recién hace pocas horas surgió esto de Dimona. Entonces es una excusa que tiene Israel para poder hacer pasar a Irán como el agresor, cuando en realidad se está defendiendo y está en su legítimo contraataque, basado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Cuando un territorio soberano es atacado, existe la posibilidad legítima de defenderse. Y Israel a lo largo de los años ha acusado a Irán de querer fabricar armas nucleares y de hacer ataques preventivos para que no terminen de fabricar las armas. Esto se terminó cuando en el 2015 Estados Unidos firmó un acuerdo con Irán para poner fin a esa duda que quedaba en Occidente. Irán lo firmó porque eso le convenía para no seguir siendo sancionado. Pero vino Donald Trump, rompió el acuerdo a favor de Israel, porque Israel no quiere ningún acuerdo, no quiere que no quiere que Irán prospere. Entonces por eso apoya los ataques preventivos, y es posible que ahora lance uno de esos tan anunciados ataques que hace más de 10 años que Netanyahu viene amenazando. Así que en realidad siempre es una excusa que tiene Israel para poder atacar la industria nuclear iraní y debilitarlo como país. Bracamonte, pero Irán ha dicho que actuará ojo por ojo, de manera tal que esto podría convertirse en un conflicto de mayor envergadura, con mayores riesgos para la región, para la vida en la zona, incluso más allá. ¿Cómo poder detener todo esto? ¿Hacia dónde puede llegar realmente? ¿Se podrá consumar? Bueno, en primer lugar, ojalá que no. La guerra es es una catástrofe enorme, no solamente para los actores beligerantes, sino para toda la humanidad. Recordemos, por ejemplo, la invasión norteamericana a Irak y a Afganistán, de la cual ya pasó más de 20 años, y sin embargo las consecuencias a nivel global son enormes, así que ojalá que no, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la República Islámica de Irán ha mostrado una entereza y una seriedad a la hora de responder que realmente es muy sólida frente a la actitud beligerante e infantil que tiene el Estado de Israel, lamentablemente dirigido por un tipo como Netanyahu, que él sabe muy bien, y coincido con Maximiliano, que lo único que lo sostiene es la guerra. Recordemos, y esto es muy importante, cabe destacar que muchos civiles iraníes le piden todas las semanas a Netanyahu la renuncia, dado que la situación en la cual hoy se encuentra el Estado de Israel es en gran parte no solamente a la naturaleza colonialista del Estado de Israel, sino también a la pésima administración del premier Netanyahu. Cabe destacar que el Estado de Israel está rodeado en su situación, dado que fue por primera vez acusado formalmente de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, por primera vez atacado formalmente por la República Islámica de Irán a sus instalaciones militares en su territorio, y por primera vez Estados Unidos le suelta la mano en una posible respuesta a la República Islámica de Irán. Por lo tanto, yo creo que en tanto y en cuanto Israel tenga un atisbo de cordura, esto no va a volverse más belicoso, y teniendo en cuenta de que Irán ha demostrado de que tiene
muchos argumentos. Me gustaría recordar también algo muy importante a la hora de analizar este asunto, es Sí. que las ganas que tiene Israel de llevar la guerra a territorio iraní vienen hace mucho tiempo. Sí, Me son gustaría enemigos honrar históricos. me gustaría honrar la memoria del ingeniero Fakhrizadeh, que fue asesinado por el Mossad hace muy poco tiempo, que era un civil. Lamentablemente se habla mucho del terrorismo solamente acerca de un bando, cuando el Estado de Israel, a través de sus organizaciones criminales, ha llevado el terrorismo, es decir, el uso de la violencia con fines políticos, a toda la zona y en particularmente a la República Islámica de Irán de forma reiterada todos estos años. Maximiliano, te hago la misma pregunta. ¿Responderá Irán ojo por ojo, diente por diente, atendiendo a donde ya hemos llegado y las advertencias que ha hecho Irán? Sí, 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 yo creo que sí, porque Irán no puede mostrarse débil, no puede quedarse, digamos, no quedarse tranquilo ante semejante ataque, que si es que se llega a concretar, por supuesto, porque de esa manera habilitaría nuevos ataques israelíes y que continúe saboteando. Como decía Leandro recién, el asesinato de un científico es sabotaje a la industria nuclear iraní, y es muy posible también que Irán cambie la perspectiva que tiene con respecto a la energía nuclear. Es muy probable que si se llega a escalar la guerra, Irán piense en convertir la energía, en enriquecer uranio para desarrollar armas como método defensivo, como ha hecho, por ejemplo, Corea del Norte. Pocos países hoy se atreven a atacar a Corea del Norte desde que tiene armas nucleares, y lo mismo ocurre con todas las potencias nucleares. Vamos a ver qué sucede, quizás no, quizás esto no es necesario, esperemos que no escale tanto, pero una forma de disuadir también es armarse. Y sí, yo creo que Irán va a atacar, como dijo ojo por ojo, a Israel, porque no puede mostrarse débil. Y es algo que está sintiendo Israel ahora, la debilidad que tiene en cuanto a la seguridad. Durante 50 años, desde el 73 al 2023, luego de la guerra de Yom Kippur en el 73, Israel se sintió seguro, con un Estado militarizado y con más dinero puesto en defensa. A partir del 7 de octubre eso cambió, y luego con las acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, el ataque de Irán por primera vez en suelo iraní, entonces se está sintiendo más amenazado. Entonces, bueno, es muy probable que lance el ataque, y Irán va a responder de la misma manera, por supuesto. The Guardian está diciendo que Irán es la mayor potencia en Asia Occidental. Sin embargo, otro discurso, el impuesto por el régimen de Israel y apoyado por sus potencias occidentales, están describiendo, haciendo una narrativa todo lo contrario respecto al potencial que tiene el país persa. ¿Por qué conviene esto? Realmente Irán, que lo que hizo fue prácticamente una operación simbólica para demostrar que sí podía y que sí llegaba hasta allí, ¿qué pudiera suceder? O sea, ¿por qué esta narrativa contra Irán de hacerlo el más débil de las dos naciones? ¿Por qué de esta manera intentan también quizás convencer a la opinión pública internacional de lo que les conviene a ellos y de lo que no le conviene a Irán? Porque dicen que a Irán no le conviene la guerra, pero ¿le conviene a Israel? Maximiliano. Bueno, en realidad a Israel lo que le conviene es, más que a Israel, es a Netanyahu, le conviene la guerra porque, ya digo, o es una moneda de cambio que le da a Estados Unidos el no atacar Irán para que le dé luz verde en Gaza, o quizás, si se concreta la amenaza de atacar directamente Irán, esto va a hacer que se perpetúe en el poder y que deje de estar tan débil, porque además de las presiones internas que tiene de los ministros más extremistas, de Estados Unidos, y también de la misma población, incluso de los familiares de los rehenes, también tiene causas judiciales. Entonces todo esto tapa
esos problemas domésticos que tiene Netanyahu lo fortalece, lo erige como un líder sólido que es capaz de atacar a Irán, incluso, y de llevar a Irán hacia su juego, que es decir, traerlo hacia la guerra, porque Irán, hasta que no atacó el consulado en Siria, Irán no se había involucrado directamente en la guerra. Entonces, sí, es muy probable que Israel use la guerra como método de posicionarse, ya sea el gobierno, y si decimos a largo plazo, yo no sé si a Israel le conviene una guerra tan abierta, porque no sé si Estados Unidos lo va a seguir. Digamos, Estados Unidos, la alianza que hay entre Israel y Estados Unidos es indestructible, eso ya está claro. Lo que sucede es que Estados Unidos va a poner sus reparos, quizás con el gobierno demócrata de Joe Biden, y además en campaña electoral no le va a convenir y va a presionar para que no se desarrolle esta guerra y no escale más. Pero luego, si llega a ganar Donald Trump en noviembre las elecciones y ya afianzado en la Casa Blanca, bueno, ahí no se sabe, quizás ahí sí apoye a Israel en una guerra directa con Irán, ya casi entra en guerra con Irán al fin de su mandato Donald Trump, así que ahí es una incertidumbre, pero en este momento sí, el que más le conviene la guerra es a Netanyahu, y no le conviene a Irán, y no le conviene a ningún actor regional que podría verse arrastrado, no le conviene a Estados Unidos, al único que le conviene es al premier israelí. La campaña